Hola, ¿cómo están, queridas amigas y amigos que nos siguen en nuestras redes sociales? Gracias de verdad por estar con nosotros en una emisión más de nuestro programa de Rosa y Azul, que si ya se dieron cuenta lo estamos haciendo cada miércoles, entonces no nos pierdan la pista, entre 5 y 6 de la tarde, dependiendo de la hora que tengan disponible nuestros ponentes, pues estamos compartiendo información con esta idea de darles herramientas, de darles información confiable para que puedan resolver de alguna manera alguna situación, enfrentar un desafío o simplemente estar mucho más documentados, ciudadanía, en lo que atañe en los temas de género. Y bueno, saludo también a la gente que nos sigue, no solo en TikTok, sino también por YouTube, por nuestro canal de YouTube, @ de Rosa y Azul. Y también, por supuesto, para quienes están siguiéndonos a través de nuestra página de Facebook. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por abonar a este sueño, que inicialmente era un sueño personal, pero francamente ya es un sueño en el que se han ido sumando aliadas, aliados, amigos, amigas, personas cercanas, activistas y demás, a quienes les doy totales gracias. Y bueno, hoy tenemos un tema en este concepto del festejo, de la celebración del Día del Padre, en este mes del Padre. Tenemos este tema que es muy atractivo y que tiene que ver con la manera en la que pues fuimos criados o realizamos la crianza. Bueno, yo no, ¿verdad? Porque soy mamá, no papá. Oigan, que por cierto, siempre había esta frase de soy madre y padre al mismo tiempo, pero no, o se es madre o se es padre, aun cuando siendo madre tengas que cumplir algunos roles que no te corresponderían, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema y hablaremos de estos padres sin armaduras, pero también pues de aquellos padres que de alguna manera han marcado nuestra historia, nuestra vida, nuestro crecimiento, ¿no? Y quiero agradecer de verdad a Víctor Guizar, mi gran amigo, mi mejor amigo de hecho, pero sobre todo a Víctor el papá, el hombre, además, bueno, fotógrafo de profesión, buenísimo por cierto, licenciado en administración y recientemente en una maestría en educación. Cuando yo le hice la invitación y le dije, Vic, vamos a grabar un programa juntos, y me dice, ¿pero de qué? Le dije, ¿cómo de qué? Pues del Día del Padre. Y me dice, yo no soy un buen padre. Y le contesté, para mí eres el mejor papá que he conocido y un gran amigo también. Entonces accedió, gracias Vic, gracias por tu tiempo. Y bueno, preséntate por favor y cuéntanos un poco de ti, de lo que haces y sobre todo cómo fue este proceso de abrirte a la paternidad. Hola, Víctor, muchas gracias por la invitación primeramente. Y pues, como te lo dije en el momento que me invitaste, yo no me considero un buen padre. Creo que he ido aprendiendo a lo largo de los años y a punta de experiencias. Eso sí, tengo un repertorio para intentar. He tenido la oportunidad 3 veces de mejorar. Tengo hijas de 29 años, de 20 y de 10. Entonces tengo variadito, he ido aprendiendo, he desaprovechado oportunidades, he aprovechado otras, me he descalabrado con ciertas reproches que en su oportunidad tuvo mi hija mayor, que me enseñaron a mejorar, creo que no solo como padre sino como persona, y esa experiencia, junto con todas las demás experiencias que la vida nos da, pues he tratado de ir mejorando, ¿no? Siempre en pro del crecimiento y de la buena salud emocional de mis hijas y de ser un buen ejemplo para ellas. Bien, audiencia, ahí está la presentación de Víctor Guizar. Y bueno, este podcast lo tenemos dividido también en bloques, un poco de la introducción, que tiene como propósito
y surge de una necesidad más bien de escuchar las voces de esos padres que se están replanteando lo que significa ser papá en este siglo. El primer bloque entonces, un poco de introducción. Si crecimos con padres ausentes o presentes, hablaremos también de los papás que ya no usan esa armadura, que se permiten llorar frente a sus hijos, abrazar, besarlos, bendecirlos y hacer todas esas cosas que históricamente pues eran un concepto más vinculado con la maternidad. En el bloque 2 vamos a hablar un poco sobre los padres tradicionales y las exigencias sociales para ellos, ¿no? Para los padres, y por qué ese modelo hoy ya no es funcional. En un tercer bloque vamos a hablar de las nuevas masculinidades, y de las nuevas paternidades, y finalmente de los retos y también de las contradicciones que enfrentan al paterno. Pero para continuar, dejamos por ahí la opción de que ustedes nos compartieran algunas experiencias sobre cómo fue su educación, cómo sus padres les dieron el acompañamiento, les y las acompañaron, y también, si estuvieron presentes o ausentes. Y miren, les comparto, vamos a irlas intercalando. Dice alguien por ahí: mi papá fue una figura muy importante en mi vida, siempre estuvo presente, apoyándome en los momentos difíciles y celebrando conmigo los logros. Tenemos otro que dice: gracias a mi padre aprendí a ser perseverante y a no rendirme ante los desafíos. Esas afirmaciones sin duda pues nos hablan de herramientas que se pusieron a disposición de estos hijos e hijas y que sin duda alguna los llevaron al éxito. Alguien nos comparte: mi papá estuvo ausente gran parte de mi vida y aunque eso fue difícil al principio, aprendí con el tiempo a crecer con fortaleza y autonomía. Resiliencia, ¿no? Sin duda alguna. No todas las historias que tenemos con nuestros padres son las mejores, pero se trata aquí de retroalimentarnos y de alguna manera compartir herramientas que, si estamos todavía pues tan en el camino de irse formando como padres, si son padres que están iniciando, si son padres que ya avanzaron en el camino, estamos todavía a tiempo. Aquí tengo una pregunta. Me dicen: ¿tienes pareja o no? Ah, caray. Digamos que el corazón siempre tiene sus propias historias y no todas se cuentan al aire. Alguien me dice: quiero salir más contigo. Soy una mujer sin memoria y soy más de paseos mentales que de salidas repentinas. Saludos, pero quédate en este espacio. Tú que me escribes, quédate allá. Yo me quedo desde ese sitio y te prometo que te voy a compartir información y herramientas que pueden servir de alguna manera para ir transformando tu vida e irnos transformando juntos, porque todas y todos vamos abonando. Platícame, Vic, regresando. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá llorar? Híjole, mi papá ya no está en este plano terrenal desde hace 3 años, pero la verdad es que nunca lo vi llorar. O sea, era un hombre chapado a la antigua, un excelente papá, el mejor, pero fue, creo yo que tuvo una infancia muy complicada también él. Su papá era militar y entonces nunca estaba en casa, y cuando estaba me imagino que era una persona muy ruda, no lo sé, solo lo supongo, porque a mi abuelo no lo conocí. Pero mi papá fue un hombre muy rudo, de esos de película de Pedro Infante, donde el papá no se permite llorar y no se le puede contestar al papá.
Poco a poco, a lo largo de su vida, se fue ablandando. Yo creo que concientizando en sus errores, intentando también ser un buen padre para todos, que lo fue, o sea, fue un excelente padre, siempre proveedor, en la medida de sus posibilidades estuvo presente con nosotros. Pero a mí me tocó la parte más bonita de mi papá. O sea, soy el octavo de los hermanos, y con los primeros, y desde mi propia experiencia te lo puedo decir, con los primeros experimentas y aprendes, porque nadie nos enseña a ser papás y no tenemos más que el ejemplo de nuestro papá. Y obviamente nuestra capacidad de raciocinio y nuestra voluntad de ser mejores, ¿no? De cada vez intentar ser mejor que el anterior, que en todas las circunstancias. Entonces mi papá, yo supongo, solo estoy suponiendo porque nuestras conversaciones tampoco fueron tan profundas, empezó a intentar ser mejor, y la verdad es que me tocó un papá excelente. Además, aunado a esto, mi papá siempre trabajó muchísimo. Fue un hombre muy trabajador y trabajaba de sol a sol, y yo creo que tenía que hacer hasta tiempo extra, imagínate, para mantener a 8 hijos, ¿no? Y tú eres así. Nunca nos faltó nada. En el tema del trabajo, tú eres así. Sí, siempre estás trabajando. Es el ejemplo que tengo de mi papá, y entonces, en la medida de lo posible, pues él estaba el tiempo que podía con nosotros. Y la verdad es que yo no tengo queja. Cuando yo tenía 10 años, él se jubiló, y entonces tuvo más tiempo para mí. Yo fui un chico muy enfermizo, y él se encargaba incluso de llevarme a ver al médico, se encargaba de mis consultas, se encargaba de todo. Y entonces, cuando esos momentos que estábamos a solas, no era de pláticas profundas, pero a su modo era muy cariñoso conmigo. O sea, con rudeza me demostraba su cariño, me apretaba la pierna, era su forma de apapacharme. Dolía, pero era su forma de apapacharme. En las noches, cuando yo estaba en la secundaria, nos podíamos poner a jugar dominó, ajedrez, sin cruzar una sola palabra, y podíamos estar 3, 4, 5 horas jugando. O sea, esa era nuestra forma de comunicarnos. Nunca fue tan profunda, nunca fue una comunicación fácil, pero creo que a su modo intentó ser el mejor padre, y para mí lo fue. Intentó deconstruir. Me dice Hanna. Hola, soy amiga de Victoria. Soy Hanna. Te amo, papá. Eres un gran padre y muy inspirador. ¡Oh, qué bonito! Ay, poblano, saludos. Me dicen saludos, profa. Saludos. Qué bonito. Pues mira, ahí está. Oigan, abran sus espacios, por favor, y compártanos. Compártanos también sus historias, cómo fue su papá, cuándo lo vieron llorar, si alguna vez lo vieron llorar, si crecieron con padres presentes o padres ausentes. Sin duda alguna, bueno, tu padre estaba presente físicamente, pero no logró como esa conexión. No había comunicación. Claro. Era muy complicado. Era complicada la comunicación, sí. Así como tú lo estás mencionando. Y bueno, pues, ¿qué pasó contigo? Porque al final, y alguien nos compartía también una historia, y se las quiero comentar. Me platicaba un amigo, fíjate, Vero, que cuando nació mi hija, yo estaba en el hospital, entonces era como mucho movimiento, ya sabes, lo típico, ¿no? Que está mamá, está la hermana, está como la figura femenina, ¿no? Acompañando en ese momento del parto. Ahora algunos hospitales ya te permiten que asistas a tu pareja o a tu esposa, que la acompañes en ese momento, y pero antes había esa restricción, ¿no? Sí. Entonces él estaba ahí y me dice, yo estaba nerviosísimo, cómo estaba ella, cómo estaba la bebé y demás, y todo el mundo me preguntaba cómo estaba ella, cómo se encontraba la bebé, y en ningún momento me preguntaron cómo te sientes tú. Nadie te lo pregunta. Es que no te lo preguntan. Y no solo en el momento del parto, no te lo preguntan nunca. Nunca, exacto. ¿Cómo te sientes?
O sea, siempre es la visita para la mamá, ¿no? Para ella, que hay que cuidarla, que los baños, que apretarle la cadera, que la comida, que si el bebé llora, que la lactancia, que nos compartimos, que hoy tú duermes cerca del bebé y me lo pasas para darle la lechita y demás, pero no te preguntan. Y me dice, yo estaba lleno de emociones, de sentimientos encontrados. No sabía si gritar, si llorar, necesitaba un abrazo y nadie me lo dio. Históricamente, porque esto tiene un origen, ha sido esta creencia de que los hombres no lloran, de que son insensibles, de que es mejor que guarden sus emociones, porque se vulneran. Y si se vulneran, la gente se aprovecha. Esa es la creencia. La verdad es que hemos ido aprendiendo, no, yo estoy seguro que no soy el único, hemos ido aprendiendo a demostrar también nuestras emociones, a demostrar también nuestros sentimientos, pero no es fácil, es un aprendizaje que viene a lo largo de la vida. O sea, si tu papá fue bueno, fue malo, fue rudo, fue tierno, pues nosotros tenemos la obligación de ir intentando mejorar y al final son nuestro mejor ejemplo. Sean buen ejemplo o mal ejemplo, son nuestro mejor ejemplo y de nosotros depende cambiar ciertas actitudes o ciertos comportamientos para mejorar, porque somos unos seres racionales. No podemos quedarnos con la justificación de que mi papá golpeaba a mi mamá, entonces yo voy a golpear a mi mujer. O sea, si él vio el ejemplo de que golpeaba, yo tengo la capacidad de entender y de vivir que eso es malo y que de eso sufre la otra persona, y entonces yo cambio ese comportamiento con la siguiente. O sea, la verdad es que la figura paterna, sea como haya sido, nos sirve de ejemplo y nos sirve para aprender siempre y cuando tengamos la voluntad de hacerlo, porque hay muchas cosas que se heredan y es difícil cambiar y a veces no lo notamos. Te puedo decir que con mi primer hija, pues yo tuve muchas actitudes como las de mi papá. O sea, no soy el mismo padre con la hija chiquita que lo que fui con la mediana, que con lo que fui con la grande. Desgraciadamente a la grande le tocó sufrir mi ausencia, le tocó sufrir mi separación porque la grande es de mi primer matrimonio y entonces quizás me faltó la madurez necesaria, ya sea para haber mantenido ese matrimonio o para haberme comportado de otra manera y paternar de otra manera a pesar de que la relación estaba rota. O sea, a pesar del divorcio, yo tenía que haber estado más con mi hija y no lo hice porque pues los hombres somos fuertes y los hombres no tenemos por qué buscar y por qué rogar y por qué mendigar cariño. Si quiere estar, que esté, y si no, pues que no esté. Entonces ¿eso creías? Eso creía en ese momento. No me asustes. Eso creía en ese momento, erróneamente. O sea, desgraciadamente, por eso te digo que mi hija le tocó sufrir el padre que no me gusta, no me enorgullece haber sido. Miren, la verdad es que como lo acaba de decir Víctor, la manera en la que paternaron nuestros padres o la manera en la que ustedes están paternando, pues, tiene que ver muchas veces con el antecedente que se tiene. Así es. Con la familia, con el padre o el abuelo que tuvimos. Sin duda alguna es un referente, pero no es determinante, porque ustedes pueden romper esos patrones. Tú mismo lo dijiste, o sea, si tuviste a un papá que no abrazaba, pero tú sabías que necesitabas como ese contacto, e incluso mencionó Víctor algo, que hasta cuando le tocaba la pierna era rudo, o sea, te lastimaba. Yo supongo que hoy tú abrazas a tus hijas, sí, que eres un padre amoroso, porque además lo he podido constatar. Entonces, una herida de infancia no tiene por qué seguir siendo repetida, seguirse repitiendo en las futuras generaciones. Si tuviste un papá que abandonaba, tú no abandonas, tú eliges no abandonar. Puedes elegir repetir el patrón del abandono
o puedes elegir romper con ese sistema de abandono y hacerte cargo y ejercer una paternidad sana, responsable, cercana y que pueda empoderar y fortalecer a tus hijas e hijos. Pudiste haber tenido un padre que todo el tiempo prometía, que todo el tiempo mentía, que todo el tiempo estaba ausente, justificando sus ausencias, pero tú puedes elegir romper con ese molde, romper con ese patrón que además no es sano, que además no ayuda, ¿no? Monstar, mi papá es alguien a quien nunca he visto llorar, es alguien muy fuerte. Hermosa, tu papá posiblemente no sea el hombre fuerte que tú crees. Posiblemente es una persona que ha guardado tanto sus emociones que al final del día, miren, todas y todos tenemos heridas, todas y todos, y lo mencionábamos en el programa pasado. Pero el hecho de que las ocultemos, que las invisibilicemos o que ni siquiera nos demos cuenta de ellas, que no lo hagamos consciente, no significa que no tengamos esas heridas. Y el hecho de que tú lo veas fuerte no significa que no se debilite en algún momento de su vida. Todos y todas tenemos un talón de Aquiles, un lado vulnerable, ¿eh? Es correcto. A veces los papás tratamos de mostrarnos fuertes por dos razones. La primera y más absurda es por las herencias, por lo que yo no vi llorar a mi padre y no quiero que mis hijas me vean llorar, ¿no? Por ejemplo. Pero la segunda es porque a veces caen tantas responsabilidades en nosotros y tantas, no sé, nosotros tenemos que demostrarnos fuertes para no debilitar a los que traemos atrás, a nuestra familia, a nuestras hijas. Entonces, si nosotros nos mostráramos débiles, imagínate en quién van a tener fe, en quién van a tener confianza. Esa presión que tenemos muchos papás, que no sé si debería o no, la verdad es que no lo sé. Estoy aquí solo para compartir, ni siquiera para enseñar, sino para aprender. Entonces, no sé si sea correcto, pero es por eso que no demostramos debilidad, porque no tanto porque abusen de nosotros, sino porque debemos ser la fortaleza de nuestra familia, debemos intentar ser la fortaleza de nuestra casa. Si nosotros nos doblamos, entonces ¿en quién van a confiar? Pues debería de ser una responsabilidad compartida, porque de lo que estás hablando es de una paternidad tradicional, una paternidad en donde el hombre es la fuerza, lleva la carga y la responsabilidad mayor, es el proveedor, pero además es el asistente emocional, ¿no? En donde se pueden recargar no solo la pareja, sino también los hijos, las hijas, también los hermanos más chicos, e incluso hasta los padres. Sí. Incluso hasta los padres, porque nos volvemos mujeres y hombres, nos volvemos cuidadores y cuidadoras de los adultos mayores, de nuestros padres en la adultez mayor. Eso nos ha llegado a pasar y no hay manera de que te niegues, pero la responsabilidad es fuerte y no quiero llamarlo carga, pero sí pesa, sí de repente nos puede doblarlos, ¿no? Miren, Ángel BL, saludos y gracias por visibilizar de esta manera la paternidad. Muchas gracias a ti por seguirnos. Y alguien me dice, eres mi mayor amistad. Muchas gracias en verdad. Otra historia. Mi padre fue una persona trabajadora, responsable y con un gran sentido del humor. Su presencia me dio seguridad y me enseñó el valor del compromiso y del esfuerzo. ¡Qué grandes valores! Hay que seguirlos replicando. ¿Te imaginas? Compromiso, esfuerzo, seguridad. Son palabras claves en el crecimiento de las niñas y de los niños. Sí, pero te das cuenta, esta persona tiene esa imagen de su papá, de seguridad. Entonces, si tú te muestras débil, denota inseguridad. ¿Me explico? Claro. O sea, todo tiene un lado B.
Y dentro de la familia, las que son virtudes para nuestras hijas que ven en su papá, son por el esfuerzo de no demostrar las debilidades. O sea... Sí, te entiendo perfecto. Sí, claro. Esa seguridad que ese papá le enseñó a esta persona, a este seguidor tuyo, la marcó. Y estoy seguro que detrás de esa seguridad que tenía ese papá, había una debilidad que se tenía que aguantar para su momento a solas y llorar quedito. Llorar quedito, mira, esta frase sí es cierto. Para que tu padre se haya mostrado fuerte y seguro, debió haber resguardado sus debilidades para algún espacio privado. Sí, y qué gran ejemplo le acabó dando su hijo o hija. ¿Pero a costa de qué? Habría que preguntarle. Yo he escuchado mucho frases que dicen de algunos papás donde dicen, yo me sacrifiqué por ti. Pues la verdad es que si se sacrificó es un mal padre, porque dar por los hijos no es ningún sacrificio. O sea, lo que se da de corazón no se sacrifica. No pesa. No pesa. Lo que se da de corazón no pesa, de verdad que no. Susi de la Torre, saludos queridos amigos de Rosa y Azul, Vero Arcos, Víctor Guizar, Guevara, hola, Susi. amiga preciosa y aliada, hermanita querida. Gracias. Padre ausente, miren, esta historia. Su ausencia me enseñó a valorar aún más a las personas que sí estuvieron presentes para apoyarme y a construir mi camino con determinación. Querida amiga o amigo que tuviste un padre ausente, qué bueno que has podido transformar la historia y seguramente tú harás el cambio. Si eres un papá o si aún no eres un padre y eliges la paternidad, serás un buen padre, un padre presente si tú eliges romper. Es una elección. Claro. Ser un buen padre es una elección que se va a aprender, se tiene que aprender en el camino, porque no naces sabiendo ser padre y vas experimentando. Si yo pudiera poner en una gráfica mi experiencia de paternidad, estoy seguro que iría creciendo con respecto a una hija, otra hija y otra hija. De menos a más. Sí. Estuve ausente con la primera, con la segunda traté de no estarlo tanto, pero sin embargo me absorbió el trabajo. Y con la tercera decidí dejar un buen trabajo por dedicarme a mi hija. Y tengo la satisfacción enorme de que a mi hija yo fui el primero en cargarla, yo era el que le daba los biberones y yo era el que la bañaba. A la última. A Vicky. A Vicky. Vicky tuvo no más suerte, sino tuvo a un papá más completo. Sí, así es. Y gracias a mis otras dos hijas, que no quiero menos que Vicky. Sí, claro. Sin embargo, vieron mi crecimiento y gracias a ellas soy el papá que soy ahora. Dice, padre ausente, de cierta forma me impulsó a ser más resiliente y a desarrollar una fuerte independencia emocional. Ojalá, querida amiga o amigo, hayas desarrollado esa dependencia emocional de la que hablas y no esa indiferencia. Porque muchas veces el decirnos independientes emocionalmente, es decir, yo decido, yo puedo resolver cualquier cosa, puedo, no sé, salir de cualquier dificultad. No. O sea, no dudo que no lo hagas, pero ¿desde dónde lo estás haciendo? Desde el amor, desde el ego, desde la herida. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo te mando un abrazo muy fuerte. Alguien me escribe, siento nervios por invitarte a salir. Ay, no lo hagas. Mira, desde allá y yo desde acá podemos compartir perfectamente nuestras experiencias. Un abrazo. Bien, y continuando, sigamos con este bloque del padre tradicional y sus limitaciones. Del silencio al mandato, la figura paterna que aprendimos. Algunos crecimos con padres, pero muy exigentes. Tenemos que ser hijos de 10,
tenemos que seguir las normas. Yo recuerdo que mi padre siempre me dijo, si tienes novio ya no vas a tener permiso para estudiar. Entonces tenía que elegir entre tener novio y estudiar. Por supuesto que en ese momento pues yo elegí el estudiar, ¿no? Pero no quería elegir eso. Sí, eran muy rudos. La verdad es que Sí. los padres del siglo pasado, aunque nos cueste tanto, los padres del siglo pasado eran muy exigentes. Yo recuerdo a mi papá que a mi hermano mayor le cerraba la puerta si no llegaba a la hora que le decía. Y sin tolerancia. Y cero tolerancia. Cero tolerancia. Y tenían unos pleitos muy fuertes porque mi hermano pues tenía el mismo carácter que mi papá. Y entonces se armaban unos pleitos muy fuertes porque a pesar de que ahora comprendemos que lo hacía por amor, por cuidarlo, porque no estuviera en la calle, pero no tenía nada de flexibilidad. Era rudo y si llegaba la hora y le cerraba. Claro, era un padre con armadura. Y eso obligó a mi hermano al final de cuentas a huir. Claro. Así es, hay muchos y muchas que en algún momento de la vida salieron o salimos huyendo de todo este control y de tanta regla, ¿no? Tanta inflexibilidad, porque por supuesto que los límites deben ser claros y los límites son importantes, pero muchas veces estos límites se van al extremo y se vuelven una carga tortuosa, ¿no? Bueno, hablemos también, vamos a hablar un poco sobre este repaso histórico. Tú lo acababas de mencionar, ¿no? ¿Cuál era el modelo tradicional del padre? Del padre que educaba, bueno, un padre ausente. O sea, estaba presente para dar el gasto, para pagar cuentas, posiblemente para dar fortaleza, si lo queremos ver así. Pero era un padre que no se involucraba en la crianza, que no hacía las tareas con sus hijos e hijas, mucho menos los iba a bañar, por ejemplo, no era tema de mamá, ¿no? No, padres que ponían reglas inflexibles y que no permitían ni siquiera que se les cuestionara, ¿no? Había momentos donde el papá le tratabas de cuestionar algo y era simplemente porque lo digo yo. Y eso marca, es muy fuerte. No entender, a lo mejor no es que esté haciendo mal, sino no comprendes, y cuando eres chico, cuando eres muy joven, no eres niño, piensas que es porque no te quieren, simplemente, ¿no? Ahí lo dejas, no me quiere mi papá, hasta que lo comprendes cuando ya eres grande, pero en el momento el hecho de que no te den una explicación que bastaba a lo mejor, esto no porque te pone en riesgo, hace una diferencia enorme con no porque lo digo yo. O sea, te distancia enormemente de tu papá. Pareciera que no te quiere, ¿no? Sí, es un padre autoritario, pero era lo que pedía la sociedad en esa época, era la exigencia social. Un padre autoritario, un padre que pone reglas, un padre que provee, que está pendiente de lo que necesitan sus hijos, y un padre con mucha fuerza, contemple, pero sobre todo un padre con silencio emocional. Llorar no estaba permitido, llorar era de niñas. Sí, así es. Entonces, ¿cómo pedirle que fuera distinto? Sigan compartiéndonos, por favor. Saludos, gracias Manolo, gracias por tus saludos, Manolo Telles. Saludos, Vero, éxitos, gracias. Consecuencias, vamos a ver. Vamos a hablar ahorita acerca de las nuevas paternidades y de las nuevas masculinidades. ¿Qué son y por qué surgen estos nuevos formatos de educar, ¿no? Miren, las nuevas masculinidades es una propuesta de mirar la masculinidad de una forma distinta. Más allá del machismo, más allá del silencio emocional, más allá del distanciamiento y de la violencia aprendida, implica varias cosas. ¿Y por qué digo violencia aprendida? Porque en esta deconstrucción de lo que es las nuevas masculinidades,
encontramos macroviolencias y microviolencias. Es decir, macroviolencias, estas violencias muy visibles, esas que se ven, que dejan una huella palpable, por ejemplo, un golpe. ¿Sí? Los hombres golpeaban, desgraciadamente todavía lo siguen haciendo, sin embargo, cada vez es más la información que tenemos a nuestro alcance para poder denunciar, ¿sí? Pero estas violencias visibles eran, por ejemplo, el golpe, el tú no puedes salir, solo yo. Aquí después de mí ya nadie entra, ¿no? Sí. Soy el último en entrar a la casa. Y aquí mando yo. Y aquí mando yo porque yo mantengo la casa. Violencias visibles. Compártanos más violencias visibles de las que ustedes reconocen. Ahora, microviolencias, esas violencias estructurales que parecieran normales o que hemos normalizado. Por ejemplo, yo recuerdo que en casa a quien se le servía primero era papá. Eso es una microviolencia. Otra cosa, por ejemplo, lo que pasa en algunas familias todavía, ¿no? Que las hermanas atienden a los hermanos. Que las niñas, por ejemplo, las mujeres son las que lavan, planchan, cocinan en casa y los varones pues aportan económicamente o cargan cosas pesadas o hacen reparaciones en casa, ¿no? Y en las parejas pues hablaríamos, por ejemplo, igual que el hombre es el proveedor y que la mamá es la que tiene que encargarse de la crianza, de las tareas, de ir a... Yo siempre me he preguntado por qué dicen hay reunión de padres de familia. Si quienes asisten a las reuniones de padres de familia, pues son las madres de familia. Deberían de ser reunión de madres de familia o de padres y madres de familia y tutores o tutoras, porque en estos tiempos el concepto de familia también ha ido modificándose. Y a veces quien paterna o materna ni siquiera es padre o madre. Es un tío, es una tía, es el abuelo, la abuela, es el hermano mayor incluso. Entonces vamos viendo en este tiempo una diversidad de formato de familia, pero también una diversidad de poder educar conforme a patrones nuevos, mucho más sanos. Por ejemplo, en estas nuevas masculinidades se permite llorar, se permite expresar las emociones, se permite también y no se juzga el tener también estos cambios emocionales y poderlos expresar, Fíjate, hablar de no, ellos. Fíjate que no. Se está trabajando. Estamos en un proceso, es una sociedad machista. Ah, claro. O sea, estamos en un proceso de cambio que viene con las generaciones, con las nuevas generaciones. No sé cuántas generaciones más se va a tardar este país en cambiar, pero aún no se puede ser débil, seguramente no nos tocará. Aún no se puede llorar, aún no puede ser el que se quede en casa mientras la mujer trabaja. Cómo pesa. Porque cómo pesa. Socialmente es complicadísimo, o sea, como que ya no vamos al círculo más lejano, en el círculo más cercano, la familia, ya está hablando la cuñada, ya está hablando la suegra, ya está hablando tu mamá. ¿Por qué no te buscas un trabajo? No puedes tú estar en la casa. O sea, no se puede, no es socialmente correcto, no es bien visto. Seguimos en una sociedad que está evolucionando en ese sentido, pero la verdad es que no hemos llegado al punto que mencionas donde se va a liberar. O sea, no se puede todavía. No por lo menos en estas generaciones, en las nuestras y en las pasadas. Pero creo que las generaciones nuevas sí se están permitiendo. Sí se están permitiendo algunas, pues sí, el expresar, el externar estas emociones sin ser juzgados. Pero claro, tradicionalmente tú dices, yo no voy a llorar, por ejemplo, no voy a llorar por una mujer, ¿no? Yo ya hablé, yo ya establecí un diálogo, pero no voy a hacer más. ¿Por qué? Porque me voy a ver como el rogón, me voy a ver como el que, pues, no valgo. Y no voy a insistir, o sea, si se hace, ahora sí que si se arma, pues se armó, ¿no? Si se arma la pari, pues que se arme.
pero si no, pues no voy a insistir, todavía hay ese peso, y bien lo estás mencionando, o sea, cuando se dio la pandemia, la verdad es que muchos hombres y muchas mujeres, muchas personas perdieron el trabajo. Algunas indudablemente sí trabajaban desde casa, pero mucha gente perdió el trabajo y tuvo que desarrollar otros talentos, otras habilidades para poder sacar adelante a su familia. Y muchas familias, muchas parejas se separaron. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbradas a convivir. Entonces el quedarse, te imaginas, se volvía una guerra campal. No solo no estaban acostumbradas a convivir, Rito, muchas se separaron porque no estaban acostumbradas a que el hombre no les diera. Y entonces si el hombre perdió el trabajo y la mujer perdió el trabajo y la mujer tuvo que hacer algo, porque muchas mujeres sacaron la casta en el momento de la pandemia, se pusieron a vender de todo, desde comida hasta cosas de maquillaje, hasta hicieron sus propios emprendimientos, muchas mujeres. Pero sin embargo la propia mujer empezó a hacer menos al hombre, que no podía mantenerlas, porque estaban acostumbradas a que el hombre les tenía que dar. Y muchas tienen aún ese pensamiento de si no me vas a dar, ¿para qué tengo pareja? Claro, si no vas a resolver, entonces ¿para qué? Hay mucho trabajo que hacer, audiencia, de verdad, tenemos que trabajar muchísimo al respecto, porque ya en otros países funciona perfectamente que el hombre esté en casa y se haga cargo del hogar, de cocinar pero y demás. eso demuestra que no solo los hombres somos machistas aquí en México, o sea, no, la mujer también. Las mujeres, por supuesto. A ese nivel de que dicen, ahora está de moda la mujer de alto valor, ¿no? Y dice, yo soy de alto valor, si no me vas a mantener, ¿para qué tengo hombre? Pues no se trata de eso, se trata de formar una relación, ¿no? Y ya no salimos del tema de la paternidad. No, pero dale. Pero tiene mucho que ver, o sea, si no podemos, si la mujer no acepta a un hombre solo por el hecho de ser una pareja excelente, independientemente de si me vas a proveer o me vas a resolver, que no entiende la mujer que la pareja tiene que complementarse y entre los dos resolver, y entre los dos proveer, y entre los dos criar una familia. Entonces no hay esa capacidad de admitir que el hombre también puede ser buen padre. Y entonces las mujeres en la casa no permiten muchas veces que el papá sea tierno, que sea cariñoso, que esté en casa, porque en primer lugar tienes que estar trabajando, porque si no hay suficiente para la familia. En segundo lugar, si hay una separación, no te voy a dejar acercarte a mis hijos, porque mientras no me des, no te mereces ser papá. O sea, no pueden condicionar. Bueno, legalmente sí, por desgracia, pero hay que buscar llegar a una media, ¿no? En donde ambos, bueno, más bien en donde todos ganen, sí. Porque de eso se trata, de ganar y sobre todo de ver el interés superior del menor. La esperanza es que en las nuevas generaciones, y gracias a que estamos aprendiendo las viejas generaciones a adaptarnos y a ser mejores personas y mejores padres, la esperanza es que nuestras hijas superen esos estereotipos y entonces puedan complementarse correctamente con su pareja y puedan tener una crianza sana sus hijos, por parte de los dos. Oye, y ahorita que tocaste este concepto de mujer de alto valor, yo creo que sí se necesita muchísima madurez, responsabilidad afectiva, determinación y querer trabajar un proyecto de vida juntos, donde haya negociaciones, donde se tengan pláticas incómodas, donde se traten los temas de dinero también, de quién pone esto, quién lo otro, y no solo se evada, porque realmente si estamos buscando la persona perfecta o la relación perfecta, pues para empezar debemos trabajar en nosotros mismos y reconocer que no estamos perfectos y que hay mucho todavía por hacer. ¿O tú cómo te imaginas una mujer de alto valor? O una persona, ya no una mujer, una persona de alto valor. Pues la verdad es que las etiquetas a mí me incomodan mucho, porque nadie somos
no somos algo, no somos una cosa, somos seres que estamos en constante movimiento y en constante cambio. Entonces no le puedo poner una etiqueta. Sin embargo, sí te puedo decir que una pareja, cuando decide tener a una persona a su lado, no es por sus virtudes, es a pesar de sus defectos. O sea, tú tienes que estar consciente desde que eliges a la persona con la que quieres estar, de lo que no te gusta que tenga, y no con la esperanza de que la quiero cambiar, que la voy a cambiar o la voy a hacer a mi modo. O sea, tienes que aprender que ni tú eres perfecto, ni la persona con la que vas a estar eres perfecto. Porque si te esperas a esa persona que cambie, o esa persona que crees que va a llegar, te vas a quedar solo toda la vida. O sea, porque la verdad es que la pareja el tener una pareja es una convicción, no es mágico, no es como los cuentos de hadas que vivieron felices para siempre. Es una convicción y una decisión que se toma todos los días. Cada día tienes que tomar la decisión de estar con esa persona, a pesar de los defectos. Y con ese a pesar de los defectos, obviamente, vienen muchas cosas buenas, vienen cosas bonitas. Porque te puedes abrir y puedes confiar y puedes ser quien eres sin necesidad de aparentar, porque así como tú no esperas esa perfección de tu pareja, pues tú puedes darte permiso de ser imperfecto, sin miedo a ser rechazado. Creo que el núcleo familiar es donde donde deberías poder llegar y ser tú. Es ser tú. Y eso, o sea, creo que, volviendo al tema de la paternidad, tú puedes intentar ser el mejor padre, tomar cursos, tomar pláticas, pero la verdad es que lo que pesa fuerte es el ejemplo en los hijos. O sea, lo único que pesa, se pueden olvidar de un discurso que les des por 2 horas, 3 horas, y un regaño y un castigo, se pueden olvidar de eso, pero no se van a olvidar del ejemplo que les diste, de lo que vieron, o no se van a olvidar del momento que los abrazaste cuando tuvieron un mal día. O sea, de eso no te olvidas, y de eso es de lo que aprendes más que del discurso que te pudieran dar por 2 horas, 3 horas. Híjole, son puntos muy, muy interesantes los que estás tocando, Víctor, y que la verdad desde el corazón y desde tu experiencia, y sí es cierto. O sea, realmente, ¿qué van a recordar nuestros hijos? ¿Qué te hará un buen papá, un papá presente? Pues esos momentos, ¿no? Esos momentos en los que necesitaron un abrazo, en los que necesitaron contar algo, desahogarse y saber que no iban a ser juzgados, y que a lo mejor sí terminabas regañando, ¿no? Sí. Diciendo, oye, pues sí la regaste, ¿no? Pero el saber que tu hogar es el espacio seguro, y el hogar es el primer lugar a donde pueden correr y decir lo que les pasa, creo que eso hace la diferencia. Y bueno, siguiendo con estas nuevas masculinidades que aquí están muy, bueno, que es muy debatidas entre nosotros, pues viene construir vínculos desde la empatía y no desde el poder, lo que mencionábamos, ¿no? Es decir, nos vinculamos desde el hecho de hacerte sentir que me importas, que eres valioso, valiosa, pues a pesar de de esas cosas que no me gustan, ¿no? Sí, con los hijos funciona igual. O sea, yo me puedo enojar con mis hijas, puedo enojarme con lo que hacen mis hijas, pero no con mis hijas. Quiero decir, en la casa hay reglas. Soy una persona estricta, sí me considero que no he evolucionado en el sentido del machismo y de la equidad como yo quisiera. Entonces sí tengo reglas estrictas, sí llega a salir mi lado macho en casa de repente, pero trato de cuando se rompen esas reglas comprender por qué se rompieron. O sea, si yo causé que se rompieran, o si en realidad no era tan grave que se rompieran. No exagerar en mi reacción. Y sí, eso sí te lo pueden decir mis hijas. Yo me puedo enojar mucho
con algo que hicieron, pero a los 10 minutos puedo estar abrazando a mis hijas porque con ellas no estoy enojado con ellas, estoy enojado con la actitud. Y si ya les hice ver cuál fue el problema, y basta, ni siquiera necesito que me digan que lo entienden, basta con que vengan y me abracen, ya sé que lo comprendieron, ya no necesitamos llevar el problema más allá o hacerlo más grande. Tratamos siempre de respetar las reglas y si se rompieron, pues no volverlo a hacer, ¿no? Simplemente. Todos, me incluyo. Eres un papá flexible. Sí, Entonces. trato. O escucho la explicación, o sea, a mí me aplicaron esa de porque lo digo yo y yo me trababa. Entonces, yo sí escucho a mis hijas, la trato de, a ver, te dije que esto no, ¿y por qué lo hiciste? Bueno, escucho sus razones y a veces son válidas también. O sea, es que debemos ir soltando poquito a poquito, no podemos tratarlas igual que las tratábamos hace 2 años. Claro, están creciendo también, Sí. tomando sus propias decisiones. Entonces, Vic, a veces se rompen reglas. Sí, a veces se rompen o se modifican. O sea, la regla tampoco tiene que ser de un material tan duro, ¿no? Está la regla, pero bueno, vamos a empezar a moverla un poquito, vamos a dejar que se arrime, vamos a permitir ciertas cosas por el bien de todos y como yo le decía a mi hija, la medianita, Dianita, tú vas a tener las libertades, pero te las vas a tener que ir ganando demostrando madurez. Conforme tú me vas demostrando esa madurez, yo voy aflojando más en este lado. Ha sido un acuerdo que tenemos desde que tiene 14, 15 años. Y lo ha entendido y he sido flexible y hemos roto reglas incluso en la escuela. O sea, le he dado permisos que ni la escuela le dan y he tenido que ir a poner mi cara de palo para justificarla. ¿El piercing? El piercing, el color azul del cabello, el corte de pelo rapado de un lado, o sea, he tenido que ir a justificar porque... ¿Qué has dicho? Te están oyendo en la escuela. Pero, saludos al centro escolar. Saludos, maestra. Saludos, directora. Sí, pero lo he tenido que hacer porque a mí me ha funcionado. O sea, la verdad es que no tengo unas malas hijas, son bastante consideradas, obedientes, creo que han ido madurando muy bien. Y yo he tenido que ceder, o sea, porque se lo dije a los 14, a los 15 años. O sea, tú demuéstrame madurez y yo voy rompiendo reglas. Qué bonito, ¿eh? Esto en un padre riguroso, extremadamente o con una cuadratura extrema, esto sería incongruente, inflexible, esto sería, dices una cosa y haces otra, pero qué importante es de verdad tener esa madurez, esa capacidad también de discernir entre en qué momento sí se puede y en qué momento no. Así es. Siempre hay que ser conscientes de que no vamos a poner a nuestros hijos o nuestras hijas en riesgo, ¿no? Ningún riesgo vale, ahí sí no hay flexibilidad. Si se están poniendo en riesgo, mano dura. Pero hay cosas que podemos ser más flexibles, hay cosas que podemos comprender, podemos entender, incluso podemos dejarles tropezar y dejarles lastimarse un poquito, porque de eso se aprende. O sea, si no las dejamos que tengan sus propias experiencias, si no les dejamos que tengan sus propias heridas, no van a madurar o se van a tardar más. ¿Y qué necesidad de que maduren cuando tengan una herida muy fuerte, ¿no? Entonces, también hay que dejarlas caer o dejarlos a los hijos que se caigan, que se lastimen, que se raspen un poquito, porque eso también los va a ayudar. No siempre nos van a hacer caso, entonces hay que escarmentar a veces por sí mismos. Audiencia anónima, dice, yo era la primera y única hija y mi papá se volvió a casar con una mujer que me maltrataba mentalmente. Mi papá nunca hizo nada e incluso cuando se separaron le daba la razón a ella. Jamás lo perdonaré por eso, pero tampoco lo dejaré de querer. Mira, es como una emoción ambivalente, ¿no? Por un lado, este deseo de no perdonar y por otro lado, el amor que siempre va a estar ahí por el padre, porque son las primeras figuras con las que tenemos acercamiento
al momento de nacer. Sin embargo, el perdón es para ti. El perdón te libera a ti. Eso iba a decir. Dilo, Eso iba a decir. porque sabía que lo ibas a decir. El perdonar a tu papá no es un él. favor que le estás haciendo a tu papá, es un alivio para tu corazón, para tu alma. No te, lo perdones o no, él va a seguir viviendo como está viviendo. A la que le afecta el que no lo perdones es a ti mismo o a ti misma. Entonces, pues, el perdón es más bien un regalo que se da sin esperar, ¿no? No esperes que te vaya a compensar porque lo perdonaste. Lo das y dejas ir. Sí, perdonemos esa ausencia de los padres, perdonemos el que tal vez en algún momento no nos sentimos importantes en su vida, o quizás no nos dieron la atención que requerimos o la escucha que necesitamos. Pero el perdón efectivamente es un regalo de vida para ti, para tu crecimiento y sobre todo para no repetir estos patrones de conducta que si a ti te lastimaron, sin duda alguna lastimarían a otros. Por favor, síganos compartiendo. Este programa es para los padres en este mes donde se celebra el Día del Padre. Miren, Sidia, te amo, papi. ¿Es tu hija? Es Dianita. Sidia, te amo, papi. Eres el mejor papá que la vida me dio y estoy agradecida por lo que haces por mí. Ay, ya va a llorar tu papá. Ya lo conoces, Diana. ¿Cómo se pone, Dianita preciosa? Un beso. Y sí, tienes un gran papá, un enorme padre. Te amo, Dianita. Ya se le llenaron los ojitos de lágrimas a mi amigo. Bueno. Jessy Luna, saludos, profesora, buena tarde. Saludos, mi niña. Qué gusto que nos estés siguiendo. Cuéntanos, Jessy, cuéntanos sobre tu papá. Si quieren en este espacio aprovechar también para hacer alguna reflexión, algún cierre con su padre, pues aprovechemos este espacio. Saben contar, hablar, de alguna manera compartir lo que nosotros sentimos sin morbo, sin esa idea de ser juzgados, es muy reparador, muy sanador. Bueno, y también se trata en estas nuevas masculinidades de no cuestionar la homofobia, la misoginia, es decir, el homofobia, el rechazo y el odio hacia personas homosexuales. La misoginia, pues el odio hacia las mujeres o este discurso de odio que existe mucho hacia las mujeres, ¿no? Por ejemplo, abusaron de ella, pues claro, cómo se viste, ¿no? Por su vestimenta. O le va mal porque pues se lo merece, es tonta, es mujer, tenía que ser mujer. Cuando vamos al volante, no, bueno, a mí me han tocado una cantidad de violencias así tremendas, de barbaridades, ¿no? Cuando no voy tan aprisa, cuando pongo las intermitentes y me voy a orillar, o cuando voy a dar una vuelta y el conductor de atrás pensaba que no, siempre tenías que ser mujer, ¿no? Entonces es una violencia sistémica que no debemos de repetir, y desgraciadamente en esta educación tradicional, en este patriarcado, en este sistema patriarcal, pues también el hecho de que un hombre se llevara con alguien de la diversidad sexual, pues ponía como en tela de juicio hasta la fecha. Su propia hombría. Pone todavía, ¿cierto? Sí, claro. Su propia hombría. Y entre mujeres pasa algo similar, ¿no? Si tenemos amigas lesbianas, por ejemplo, de repente se puede cuestionar nuestra orientación sexual. Y recuerden que existe la Ley General para la No Discriminación y que nos establece que no podemos segregar, separar a personas por su condición, por su orientación sexual, por su color de piel, por su vestimenta.
por su credo, sus creencias, por su lugar de origen, etc. Entonces cuidemos eso, porque es parte también de esta formación histórica patriarcal con la que venimos cargando como sociedad. Es importante desestructurarnos, de verdad, y sigan compartiendo. ¿Ibas a decir algo sobre la diversidad? Pues, ¿alguna anécdota? Yo creo que ya lo hemos ido aceptando, en general. Hablo en general, no en lo personal, porque de hecho yo tengo un gran amigo, o creo que más, 2 o 3 amigos de la diversidad sexual, y pues nunca he tenido conflictos con ellos. Hemos ido cambiando nuestro trato. Por ejemplo, tengo un amigo que quiero mucho desde la escuela, lo conozco desde la primaria, y nuestra forma de llevarnos era ruda, o sea, hacíamos burla en alusión a sus preferencias sexuales, pero éramos amigos. O sea, si lo hiciéramos ahorita ya estaría yo en el bote, ¿no? Pero en ese momento era otra generación, era otra forma de llevarnos. Incluso hasta ahorita, él sabe que lo quiero mucho, saludos si me estás viendo, pero me llevo rudo con él. Pero es una cuestión también generacional. Los chavos, si escucharan cómo me llevo con mi amigo, pues dirían que lo odio, ¿no? Pero no es así, o sea, y él lo entiende, es un amigo de mi edad y él lo entiende perfectamente. Y es lo mismo que te decía hace rato, no le podemos poner etiquetas a la gente. O sea, no es el homosexual, no es la lesbiana, no es el alcohólico, no es, o sea, estamos flotando en el universo y estamos en constante cambio, en constante movimiento. No podemos, como dice el dicho, de esa agua no hay de beber. Todos estamos dando una de vueltas, que no podemos juzgar a nadie por lo que parezca, por lo que sea, por lo que dice o por lo que hace. Porque nadie es tan bueno ni nadie es tan malo como pareciera. Depende de las circunstancias con las que lo veas, ¿no? En las circunstancias en las que lo vives y en el momento que lo compartes. Sí, depende del ojo con el que lo estás mirando, ¿no? Sin duda alguna, y es correcto. O sea, no somos perfectos, no tenemos por qué juzgar. A veces juzgamos desde el dolor, desde el ego, desde el orgullo, desde la herida, sin duda alguna, pero efectivamente las circunstancias tienen mucho, mucho que ver, los contextos en donde se dieron las situaciones y demás. Miren, me dice, cuando salí del closet, soy chico, oye, eres una chica sin duda alguna, ya lo elegiste, pensé que mi papá era el que iba a reaccionar mal, pero me sorprendí cuando mi mamá me dijo lo que a un hijo no se le dice. Mi papá solo me apoyó. Felicidades, papá. Felicidades por haber apoyado la decisión de tu criatura, porque está en su derecho. Está en su derecho y bueno, no juzgamos a la mamá, pero como tú bien lo dices, hay mucho machismo entre las mujeres. Hay mucho machismo entre las mujeres. De verdad. Y oigan, por ejemplo, los privilegios de los hombres, ¿no? Con los que se está trabajando en estas nuevas masculinidades. Los hombres, por ejemplo, eran quienes tomaban la última decisión, la última palabra. Sí. Hoy ya no, ¿eh? Creo que ahí sí hemos dado algunos saltos. Muchos. Saltos cuánticos. Muchos. Incluso en puestos de poder, ya la mujer es la que ya no solo está equilibrado, sino domina a la mujer en cuanto a puestos importantes a nivel gubernamental. Sí, aunque todavía hay brechas ¿cómo se llama? Hay brechas salariales, todavía. Sí. Todavía estamos con brechas salariales y bueno, también en estas nuevas masculinidades se trata de que la mujer también sea considerada en toma de decisiones y compartir la crianza
porque la crianza no es tarea de las mujeres únicamente. Es bien importante la figura masculina, también en las tareas domésticas. Oigan, pero es importante una figura masculina que aporte. Sí, pero también es importante que la mujer comparta. De chance. De chance de ser papá también, que participe el papá con la crianza de los hijos. O sea, las mujeres se apoderan de muchas situaciones porque creen inútil al papá. No somos inútiles, tenemos que aprender igual que aprendieron ustedes, pero no somos inútiles. O sea, den la oportunidad de que el papá le dé el biberón, den la oportunidad de que le cambie el pañal, den la oportunidad de que le bañe. No se apoderen de esas cosas que también a nosotros nos pueden hacer crecer. Pues miren, de eso se tratan las nuevas paternidades, hablando de ello, ¿no? De que no se trata de, a ver, te echo la mano, a ver, te voy a apoyar, no. Se trata de compartir la responsabilidad de hacerlo, porque efectivamente no es que, por ejemplo, cuando una mujer se embaraza, estoy embarazada, no, estamos embarazados, Sí. Vamos a ser padres, ambos nos corresponde la responsabilidad de la crianza. Entonces, se trata también de ser figuras afectivas presentes, no ausentes ni distantes. Y decir presentes no es como, ay, si yo estoy todo el día en la casa, si yo salgo del trabajo como papá o como mamá, salgo del trabajo y estoy toda la tarde en casa, sí, pero si estás con tu equipo móvil, si estás en una computadora, si estás frente al televisor, no hay presencia. Sí. O sea, presencia es, armemos un rompecabezas juntos. Presencia es, hijo, ¿cómo te fue en la escuela? Hija, ¿qué hiciste hoy? Platiquemos, dime Sí, quién es tu ¿cómo mejor te amiga, sientes? dime Claro. qué estás haciendo, dime cuál es tu proyecto de vida. El proyecto de vida es súper importante también. Vivimos con proyectos, debemos vivir con un proyecto de vida personal, pero también un proyecto de vida que involucra a las personas que amas, sin duda alguna, porque somos seres sociales y sociables. Entonces, importante mamás, que le demos ese chance y ese voto de confianza a los padres para ejercer su paternidad. Y que si estamos en una situación conflictiva o difícil, donde sabemos que posiblemente no sea el mejor proveedor este hombre que tenemos al lado o del que nos estamos separando, pero si es un buen padre, démosle la oportunidad. Si es una persona confiable, si es un buen cuidador, si sabes que tu hijo o hija no está en riesgo, dale la oportunidad de que ejerza su paternidad. Sí, así es, que no solo nos apoderen de los momentos de los hijos, sino que además nos apoderen de los hijos cuando hay una separación, que permitan al padre ser padre y que permitan que no le quiten el derecho a los hijos de tener un padre. Que al final, de todos modos, como te dije hace rato, sea un buen padre o no un buen padre, que sea una excelente persona, que no maltrate al hijo, pues eso sí, que cuide su integridad, que cuide su integridad. Pero si no es el mejor papá, aún así sirve de buen ejemplo. Porque esas situaciones que el hijo viva con ese papá que no fue el mejor del mundo, lo pueden hacer a él ser un mejor papá que el que tuvo. Sí, que sería la inversión, ¿no? Invertir. Sí. Invertir la situación. Pues miren, el modelo de padre proveedor, de padre fuerte, de padre que tomaba las decisiones solo y demás, en este momento ya no aplica. O sea, ya es obsoleto. Hay que trabajar con un nuevo modelo, por lo menos como tú lo decías, ¿no? En este siglo ese modelo fue diseñado y funcionó posiblemente en otra época, pero no en esta. Sí, porque los hombres hoy necesitan no reprimir sus emociones, sino expresarlas. ¿Sí? No solamente ser proveedores, sino también sentir que pueden tener un respaldo en sus compañeras de vida.
Y si no las tienen, pues en su red de apoyo. Si no tienen una compañera de vida, en su red de apoyo, su madre, los amigos, qué importantes son, ¿no? Las amigas, por supuesto, para darnos un consejo. Yo de repente les confieso que a veces le marco y le digo, urgente, y me dice, ahorita te marco, tengo que tomar una decisión, tengo un problema. Sí, no sé qué hacer en esta situación de mi hijo. ¿O tú qué harías con esta situación que está viviendo mi hija? ¿No? Y él me platica y de repente me ayuda a desaturarme. Qué importante es que tengamos una red de apoyo, que sepamos a dónde acudir sin sentirnos vulnerables, sin pensar o sin creer, o más bien teniendo la certeza de que eso que le acabas de contar a tu amigo o a tu amiga, nadie más lo va a saber. Así es. Que hay cierta confidencialidad y de esa manera tú te sientes seguro, porque indudablemente lo que estás contando está doliendo y te está vulnerando, porque nada nos vulnera más, creo yo, que nuestros hijos, ¿verdad? Sí, son nuestro punto débil, nuestro talón de Aquiles. Nada nos puede doler más que lo que esté pasando en nuestros hijos. Ay, Ceci, qué gusto. Me encantó este live. Estoy viviendo una situación similar. Felicidades. De eso se trata, Ceci, de que podamos de alguna manera aportar con la experiencia de paternar que tiene Víctor y con las ideas y estas posiciones de las nuevas masculinidades y de las nuevas paternidades, pues poder ver cómo podemos de alguna manera cortar con estos lazos históricos y sistémicos que van determinando pues la historia de nuestros hijos. Y qué importante dejar un legado de amor, de seguridad, de fortaleza en nuestros hijos. Y creo que eso lo podemos construir aún con padres ausentes. Así es. Somos capaces, somos seres pensantes y somos capaces de reflexionar de los errores, no solo los propios, sino de los ajenos, y entonces tenemos la capacidad de ser mejores personas y con ello de ser mejores padres. Sí, la verdad que esto lo tenemos que trabajar todo el tiempo. Pues voy a ir cerrando, no sé si quieras decir algo, porque yo escribí algo para cerrar. Pues nada más decirle a los que ya tienen hijos que si no han tenido una buena relación con sus hijos, se den la oportunidad, nunca es tarde. Nunca dejamos de amar a nuestros papás a pesar de todo, pero qué bonito que tengamos recuerdos buenos con ellos. Dense la oportunidad de apapachar a sus hijos, lleguen a su casa no con los problemas del trabajo, no con los problemas de la economía, lleguen a su casa con una actitud de amor, abracen a sus hijos, quiéranlos mucho, porque se nos van a ir. O sea, esa lata que puede tener un chiquito que está correteando y que te está rompiendo tus cosas, se va a acabar. Ese grande que te contesta y que se la pasa en el celular y que no quiere dejar el videojuego, se va a acabar. Y ese que después quieras tener en tu casa, ya no va a estar. Entonces aprovéchalo cuando lo tienes, gózalo, abrázalo. Y los jóvenes que dicen que no quieren ser papás, porque es muy complicado, créanme que no es muy complicado si paternan desde el amor, desde el corazón y desde su propia experiencia, buena o mala, ustedes pueden ser mejores padres que nosotros. No se pierdan esa oportunidad de ser papás. ¿Tenemos algún otro? Ok. Pues miren, es una reflexión para todos los papás, jóvenes, no tan jóvenes y bueno, de la edad que sean en realidad, porque también la juventud es algo bien relativo. A veces tenemos 30 y nos sentimos de 50 y a veces tenemos 50 y nos sentimos de 20. Entonces es importante cómo transformar este rol paterno impacta en la salud emocional de los hijos y de las hijas.
Queremos hijos e hijas fuertes, seguras, felices, acompañadas. Seamos padres, o sean más bien ustedes, hombres, sean padres presentes. Están aún a tiempo. Felicitamos de verdad a estos papás en su día, a todos, a los presentes y a los ausentes, porque de ellos aprendimos y gracias a ellos somos también estas personas. Sí, somos consecuencia de somos ellos. Consecuencia de... híjole, yo felicito también a mi padre, porque gracias a lo que me dio y a lo que me negó en su momento, yo soy esta mujer y tengo que, y elegí más bien no repetir ciertos patrones, ciertos estereotipos y ciertos roles de género que viví en la infancia y que de alguna manera, bueno, hoy me han fortalecido. Entonces, como bien lo dijo Víctor, yo creo que esa es la más grande enseñanza de este programa y lo has dicho en 2 ocasiones, Víctor, y te lo agradezco porque nos ayuda a todos y a todas, que si has sido un buen, y esto va con comillas, un buen o un mal padre, un padre presente o un padre ausente, tú puedes ocupar ese ejemplo para transformar tu vida de una manera positiva. O puedes elegir repetir el patrón, o puedes elegir cortar con ese patrón, y cuando cortas un patrón, cortas ese patrón en las generaciones posteriores. ¿Te imaginas qué gran regalo de vida? Y quiero terminar con esta frase. Si tu papá no supo cómo amarte, ahí está, se me corta la voz, si se han dado cuenta, en este programa, lo notaste, ¿verdad? Sí, pues llega. Todo este programa se me ha estado cortando la voz, o sea, estoy como ronca. Tengo unas ganas impresionantes de llorar, porque amigas, amigos, amigues, todos tenemos heridas y todos tenemos una historia personal que no queremos contar, que no estamos listos para contar. Pero bueno, voy a terminar. Si tu papá no supo cómo amarte desde la ternura, no te preocupes. Quizá tú seas el primero de tu linaje en hacerlo diferente. Y con eso nos quedamos. Recuerda, mostrar tus emociones no te hace menos hombre, al contrario, te hace más humano. Papás, en su día los abrazamos de rosa y azul con todo nuestro corazón, deseándoles que tengan un gran festejo, una gran celebración, un gran momento, y que ese momento de alguna manera los fortalezca y los haga más felices, y que este programa toque sus corazones, y si hay áreas de oportunidad donde trabajar, lo hagan. Gracias, Verita, por la invitación, y abrazo a mi papá hasta el cielo. Abrazos de verdad a los papás que están en el cielo, abrazos a los padres que están en una enfermedad terminal, abrazos a los papás que están en una enfermedad también degenerativa, abrazos a los papás que desde la dureza no se han acercado a sus hijos en mucho tiempo. Abrazo a los papás que se están deconstruyendo y están buscando las herramientas para paternar de una manera distinta. Y abrazo a esos papás presentes que seguramente estuvieron también en nuestro programa y que están haciendo sin duda alguna la diferencia. Gracias, Víctor, por lo que nos compartiste, y gracias a todas y a todos los que estuvieron en nuestra audiencia. Somos de Rosa y Azul. Suscríbete, síguenos, regálanos un like y mensajes positivos. Gracias. Aquí, la tecnología. Gracias, Vic. Gracias.